Bienvenidos a una clase especial para estudiantes de secundaria. Esta la hacemos con mucho cariño, integrantes de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Astronomía de la UNAM. Muy en particular, Damián, Diego y Julieta. La clase de hoy va a ser sobre las estaciones. Es el típico tema que se enseña en la escuela que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Nos enseñan que hay 4 estaciones y que hay épocas donde hace frío y otras donde hay nieve y otras donde maduran los frutos, etc. Pero no es el caso de México. En México hay solo 2 estaciones, la época de lluvias y la época de secas. Y ahora vamos a explicar a qué se deben las estaciones. La Tierra siempre tiene la mitad iluminada por el sol y la otra mitad en la oscuridad. Y conforme gira la Tierra, se ilumina un lado u otro. Y esta es la definición de día: 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad en promedio. Pero no siempre es así. No siempre es así porque la Tierra tiene un eje de rotación que está inclinado. Y esto hace que a veces el hemisferio sur reciba mayor cantidad de luz y en otras ocasiones el hemisferio norte. Así es que en México a veces los días son más cortos y a veces son más largos. Es decir, durante el año cambia la duración de las horas de luz y de oscuridad en México. Y en promedio son 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. En ciencia, para entender las cosas, utilizamos casos extremos. Por ejemplo, para determinar si yo, Julieta, estoy viejita, pues me comparo con una persona de 10 años y por supuesto estoy hiper vieja, pero si me comparo con alguien de 100 años, pues no estoy tan vieja como yo pensaría. Así es que utilizamos estándares y nos vamos a casos extremos. Para que me entiendan lo que estoy diciendo, vamos a pensar en Júpiter. Júpiter no tiene su eje de rotación inclinado, sino que Júpiter va bien derechito, bien paradito, moviéndose en torno al Sol. Esto hace que los días y las noches de Júpiter siempre sean igual. Júpiter da una vuelta sobre su eje cada 10 horas, es decir, siempre para un habitante cualquiera hay 5 horas de luz y 5 horas de oscuridad. Ahora vámonos a un caso extremo, vámonos a Urano. Urano tiene su eje de rotación muy inclinado, es decir, Urano va rodando sobre su eje de rotación. Así como Júpiter es bien portadito y va bien derechito, Urano es totalmente distinto. Urano va rodando. Ahora veamos por qué son extremas las estaciones en Urano. Hay una época del año donde su eje de rotación siempre apunta hacia el Sol. Así es que estos pequeños habitantes de Urano, si es que los hubiese, siempre estarían viendo al Sol. En cambio, los habitantes del otro lado nunca verían al Sol. Los habitantes del Ecuador verían al Sol siempre en su horizonte. ¿Qué sucede cuando Urano está del otro lado de su órbita? 40 años después, porque Urano le toma 80 años completar su órbita. Pues ahora toda la luz le daría al habitante del otro polo y estos habitantes de aquí no recibirían luz por más que el mundo estuviera dando vueltas. Por supuesto que existen épocas donde hay días y noches de igual longitud, que es cuando Urano está en esta posición respecto del Sol. Lo que es interesante notar es que el eje de rotación de los planetas no cambia de dirección. En resumen, Urano tiene su eje de rotación casi en el plano de traslación de su órbita, es decir, va rodando sobre su eje. Esto hace que las estaciones de Urano sean extremas. No es el único mundo así, a Venus le sucede lo mismo. Ahora, ¿qué pasa en la Tierra?
Pues la Tierra no va tan derechita como Júpiter, ni va rodando como Urano, sino que va ligeramente inclinada, y esto hace que a este habitante del Polo Norte a veces le dé mucha luz, en cambio 6 meses después no le dé luz. Es decir, las estaciones en la Tierra son intermedias. Hay mundos parecidos a la Tierra, por ejemplo Marte. En Marte el eje de rotación también está inclinado 23 grados, y esto hace que a veces haya más hielo en el Polo Norte y a veces más hielo en el Polo Sur. Se pueden observar claramente sus estaciones. Cada planeta del sistema solar tiene un eje de rotación inclinado de maneras diferentes y sus estaciones son distintas por esto. En los libros de texto siempre se pone la órbita de la Tierra muy elíptica y al Sol a veces muy cerca de la Tierra y a veces muy lejos. Esto es una exageración. En México, cuando el Sol está más cerca de la Tierra, es el invierno, es decir, cuando hace un poquito más de frío. Pero esto no se debe a que el Sol esté mucho más cerca de la Tierra. Es más, siempre vemos al Sol del mismo tamaño. Esto lo que significa es que el eje de rotación está de tal manera que nos llega menos luz del Sol. ¿Qué es lo importante a recordar? En México las estaciones son menos extremas que en países que están más cercanos a los polos. Es más, en el Ecuador no hay estaciones, siempre hay 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad durante todo el año. ¿Qué es la segunda cosa a recordar? Las estaciones en México son la época de lluvias y la época de secas. ¿Y cuál es la tercera cosa a recordar? Las estaciones se deben a la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Los espero en la próxima clase y no dejen de acordarse que Urano va rodando sobre su eje.